con antiparasitarios, ¿ya? Para eso, nuevamente, voy a, como siempre, tratar de hacer un pequeño resumen de lo que nos interesa. Y para eso vamos a hablar de los parásitos que tienen alguna actividad sobre el ser humano, y en relación a eso es que vamos a hablar de los antimicrobianos con actividad antiparasitaria. ¿Por qué? Porque la verdad es que parásitos existen muchísimos, muchos colonizan al ser humano, pero no todos tienen una acción deleteria. Por lo tanto, solo vamos a hablar de aquellos que realmente tienen una importancia clínica y que además es importante que ustedes los conozcan por el grado de emergencia que generan, ¿ya? Dentro de eso, nosotros vamos a ver medicamentos que tienen actividad sobre los protozoos, medicamentos que tienen actividad sobre los helmintos y que tienen actividad sobre los artrópodos, ¿ya? Particularmente a nivel de los protozoos nos interesan el tratamiento de las amebas y de algunos flagelados, como las giardias y las tricomonas, ¿ya? A nivel de los platelmintos nos interesa el tratamiento contra los céstodos, como la Asthenia solium y saginata, ¿ya? Y de algunos platelmintos, o sea, perdón, de algunos nematelmintos, como las ascaris neumlicoides y algunas triquinelas, perdón, ¿ya? Y a nivel de artrópodos nos interesa el tratamiento de Sarcopsis scabei o sarna y de pedículos humanos, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo tratamos estas patologías, porque como les digo, no podemos tratarlas todas. Entonces, a nivel de los protozoos, lo más importante que nos interesa tratar aquí en Chile es la presencia de amebas, de giardias y de tricomonas, ¿ya? Para eso nosotros vamos a utilizar un grupo de medicamentos que se conoce como amebicidas generales o amebicidas sistémicos. ¿A qué se refiere esto? Que el paciente al ingerirlo inmediatamente va a generar una muerte del grupo protozoario de interés. Particularmente aquí yo le hago hincapié a las amebas, porque es el que mayor cantidad de patologías generan, pero no es el único, ¿ya? O sea, en realidad es contra todos los protozoos. El más utilizado en la clínica aquí en Chile, por lejos, es el metronidazol, ¿ya? Después se puede utilizar también el tinidazol y de ahí llamamos a marcas que son de fantasía, que son extremadamente caras su uso aquí en Chile, como el cernidazol y el ornidazol, ¿ya? Por lo tanto, los más utilizados son metronidazol y tinidazol. Si además mi paciente está agravado, se puede utilizar las tetraciclinas y la eritromicina y la paromomicina, ahí me falta la mo, paromomicina. Y también se puede utilizar la cloroquina, que es un medicamento que ha estado bastante en boca con el COVID, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Primero tenemos que entender que la infección por amebas, vuelvo a insistir que me sirve para todos los protozoos, pero yo hago hincapié en las amebas. Las amebas se pueden presentar en un paciente con una situación absolutamente asintomática, es decir, que se encuentran por hallazgo, ¿ya? En otros pacientes se presenta como la clásica colitis moderada, que está relacionada, por ejemplo, cuando uno va a un sector de descanso y bebe aguas de río o de aguas que uno considera limpias y naturales, y posterior al consumo de esta aparece una colitis que es bastante fácil de controlar, ya que no produce deshidratación. Lo más importante es cuando el paciente me aparece con disentería, o sea, con una colitis no controlable, con alta deshidratación, y también mencionar que las amebas pueden traspasar por la vía porta hepática y pueden producir lo que se conoce como ameboma y absceso hepático, ¿ya? Y aquí sí ya empieza a cobrar importancia a nivel clínico, desde la disentería en adelante, ya que si no son tratados de manera adecuada pueden acabar finalmente con la vida del paciente. Entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Cuando la infección o la contaminación, en este caso parasitaria, es moderada, se utiliza el metronidazol como primera alternativa o el tinidazol y albendazol, que son las opciones que tenemos clínicamente. En general, se utilizan dosis únicas y se repite el tratamiento a los 7 días, al menos que sea muy intensa la contaminación, en donde se recomienda un uso por 3 días seguidos, por ejemplo, ¿ya? Recordar que estos medicamentos son extremadamente efectivos, o sea, basta con una dosis bien administrada para que se elimine todo agente que está en etapa madura. No así en etapa huevo, porque en el fondo se requiere que esto eclosione para poder tratarlos. Por eso es que se utiliza un día y después 7 días después se vuelva a retratar al paciente, ¿ya?
Mucha gente cree que basta con un tratamiento de un solo día para que se erradique completamente y eso es incorrecto. Es más, en las zonas de alta contaminación o las personas que tienen muchas mascotas que no están indoor, o sea, mascotas que salen a la calle o que andan en potrero o gente de mascotas de campo, se recomienda en general que el medicamento se administre al menos 2 veces al año, independiente de si hay síntomas positivos o no. Y además, en los animales rurales o los animales que tienen alta exposición al medio ambiente, se recomienda la desparasitación 1 vez al mes. Y los animales indoor se recomienda la desparasitación eh, cada 2 o 3 meses, no más, ¿ya? Para que ustedes sepan. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene protozoos a nivel sistémico? Recordando que el ejemplo eran las amebas. O sea, la presencia de abscesos. Lo que se hace es utilizar metronidazol en altas dosis y a niveles más crónicos, y se puede utilizar la cloroquina. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo funcionan estos medicamentos. ¿Cómo funciona el metronidazol, que es el más utilizado? ¿Ya? El metronidazol tiene un grupo nitro, que es un grupo oxidativo, digamos, que se une a la ferredoxina del parásito. Nosotros no tenemos ferredoxina, ¿ya? Y al unirse la ferredoxina al parásito, ocurre una oxidorreducción potente, que es una nitroreducción, utilizando el NADPH del ambiente, y se produce lo que se conoce como un metronidazol activo. Esta actividad que les acabo de mencionar produce un estrés oxidativo potente en la presencia del agente parasitario. ¿Por qué? Porque requiero que haya ferredoxina. Si no hay ferredoxina no ocurre la reacción y por lo tanto no hay una bomba oxidativa. En el fondo lo que estoy haciendo es generar un radical nitro que va a destruir por su reactividad al microorganismo que tiene ferredoxina, ¿ya? Y eso va a generar en el fondo que haya una muerte parasitaria inmediata. Por eso es que son tan potentes estos fármacos, ¿ya? Además, el metronidazol es reciclado en el organismo vivo y puede ejercer nuevas funciones mientras haya acción ferredoxina. Y eso significa que mientras el organismo, o sea, mientras haya organismos presentes que tengan ferredoxina, va a haber entonces actividad metronidazol hasta que el ser humano finalmente la elimine por tiroides renal, ya el medicamento. Eso significa que el metronidazol es muy útil, no solamente para los parásitos, sino que también para algunas bacterias, ¿ya? Particularmente se ha visto que el metronidazol tiene actividad sobre los cocos y los bacilos gram negativos. ¿Dónde utilizamos entonces el metronidazol? Que les había mencionado yo, en la amebiasis, obvio, eso es lo que lo estoy explicando yo. En el absceso hepático, cuando este es amebiano, ¿ya? También se puede utilizar en las yardasis y en las tricomoniasis. De hecho, es el medicamento de primera línea en el control de la tricomoniasis. Y también el metronidazol es el medicamento estándar para el tratamiento de y erradicación del Helicobacter pylori, ¿ya? No es el que se utiliza en primera línea en la actualidad, ya que en la actualidad se prefiere el uso de amoxicilina eritromicina, perdón. Pero en los pacientes que no toleran alguno de esos medicamentos o que ya tienen una segunda aparición del Helicobacter pylori, se recomienda el uso de metronidazol, ¿ya? El metronidazol existe en cremas, en óvulos vaginales, existe en geles, se puede administrar endovenoso y existe oral, ¿ya? Así que tenemos varias opciones para utilizarlo de la manera más adecuada. Cosas que hay que tener en cuenta es que en el caso de la yardasis y la tricomoniasis se debe tratar al hospedero, que normalmente es la mujer, pero también a la pareja, ya que si no, no se va a erradicar de manera completa el parásito, o en este caso el protozoo, y por lo tanto no vamos a tener un tratamiento eficaz. Además, en general se recomienda que el tratamiento se haga por lo mínimo 7 días seguidos para que se elimine completamente todos los residuos o agentes parasitarios, ¿ya? También se puede combinar con el levofloxacino o con la ceftriaxona para los procesos inflamatorios pélvicos donde se sospecha la presencia de parásitos o de bacterias que pudiesen generar trastornos importantes después a nivel pélvico en la mujer, ¿ya? Y también se le ha utilizado para el tratamiento de la erradicación de Clostridium difficile en presencia de particularmente la gentamicina, cuando yo no puedo utilizar la vancomicina porque o no la tengo disponible o mi paciente no la tolera, ¿ya? Y se ha visto que el metronidazol es útil en los pacientes que tienen acné vulgar agravada,
¿ya? Esos pacientes que tienen mucho acné y además es dolorosa y además es febril, y en heridas donde yo sospecho que pudiese haber aparición de cocos gram negativos o de parásitos de la herida como tal, o sea, heridas que no pudieron ser lavadas y higienizadas de manera correcta, que por ejemplo en un trauma en un viaje, un accidente en la montaña, o que el paciente no se puede curar de manera adecuada, se recomienda el uso del, entonces, el metronidazol. ¿Cómo se administra? Lo que les mencionaba yo, todas las vías que ustedes se puedan imaginar existen para el uso del metronidazol. ¿Cuáles son los efectos adversos del metronidazol, ya que parece ser tan maravilloso? Bueno, mínimamente los pacientes reportan cefalea, se queda en la boca y una sensación pastosa y metálica en la boca, ¿ya? En algunos pacientes produce además náuseas y vómitos y recolonización del sistema gastrointestinal. Ojo con eso. Y los pacientes que están más agravados pueden presentar debilidad y anorexia. En dosis muy extensas o muy crónicas puede producir pancreatitis y trastorno a nivel del sistema nervioso central como ataxia, convulsiones y encefalopatías, ¿ya? Así que es por eso que no se utiliza tanto o se prefieren los otros antibióticos antes que el metronidazol. Pero en las actividades antiparasitarias es el medicamento por excelencia. ¿Dónde está contraindicado? Este medicamento tiene contraindicación absoluta con el consumo de bebidas alcohólicas, ya que el metronidazol produce un efecto que se llama efecto tipo disulfiram, no sé si lo habrán explicado ustedes en otra clase de farmacología, pero la idea central es que el disulfiram es un medicamento para eliminar la adicción al alcoholismo. Y por lo tanto, en presencia del alcohol, el disulfiram lo que genera es que el paciente tenga sudoración, mareo, crisis adrenérgicas, etc. ¿Ya? El metronidazol en presencia del alcohol produce una crisis muy parecida, pero más agravada, ¿ya? Y por lo tanto está prohibido su uso. Además, el metronidazol se ha visto que puede producir enfermedades congénitas, por lo tanto está prohibido en el embarazo, ¿ya? Y lo que les mencionaba yo hace poquitito es que el metronidazol se puede utilizar para la erradicación del Helicobacter pylori, dependiendo de si se puede utilizar en el paciente o no la amoxicilina o la claritromicina eritromicina, ¿ya? En general, el metronidazol es el reemplazo de la amoxicilina. Además, en los pacientes, también les creo haberles mencionado, en los pacientes que ya tuvieron un ciclo de tratamiento de estos fármacos y no se erradicó el Helicobacter, o bien volvió a aparecer el Helicobacter pylori, entonces, de segundo evento se utiliza claritromicina más metronidazol, ¿ya? Y también cuando los pacientes tienen presencia de pequeñas úlceras, se recomienda el uso de metronidazol, pero aquí nosotros le agregamos además la tetraciclina. Así nos aseguramos que se elimine completamente o se erradique completamente el agente, ¿ya? Vamos entonces con, ese era el metronidazol, ya el más utilizado. Vamos ahora con otro tipo de fármacos que me sirven como de reemplazo al metronidazol, que son, estamos hablando siempre de antiparasitarios. Yo les mencioné que el metronidazol no se puede utilizar en el embarazo. Por lo tanto, la pregunta que queda, bueno, ¿y qué hago con una paciente que está embarazada y tiene una amebiasis o tiene una disentería grave? ¿O qué hago si esta paciente tiene tricomonas? ¿Las dejo ser? ¿Espero que termine el embarazo? Bueno, la respuesta es que no. En el fondo hay que tratar a la paciente, pero para eso se utiliza un medicamento que es el reemplazo del metronidazol para el embarazo, que es la paromomicina, ¿ya? La paromomicina es un antibiótico que lo que hace es que se une a la unidad 30S del ribosoma, pero que además de su actividad sobre las bacterias, tiene actividad sobre las amebas, sobre algunas tricomonas y sobre otros agentes protozoarios, ¿ya? No tiene actividad teratogénica conocida, ya que, bueno, primero hay pocos estudios, pero de los pocos estudios que hay, no tiene actividad teratogénica y además sus efectos adversos son bastante menores que los efectos adversos del metronidazol. Puede producir dolor cólico y abdominal, náuseas y vómitos, también puede producir recolonización de la flora y produce esteatorrea, que es la defecación de gotas de lípidos, ¿ya? Pero no pasan más allá de sus efectos adversos. La paromomicina solo es un buen reemplazo en el embarazo, ya que tiene un uso clínico bastante limitado para otro tipo de agentes debido a las resistencias que presenta, ¿ya? Hasta ahí entonces todo claro con el antiparasitario más utilizado.
Y nos vamos ahora con los, así como hablamos de las amebas, nos vamos a ir con los plasmodios, ¿ya? Menos comunes en Chile, pero igual hay que mencionarlos para que ustedes los conozcan, ¿ya? Entonces, lo que tenemos aquí es el grupo de los antipalúdicos, o sea, fármacos que tienen actividad sobre la malaria, en el fondo. Recordar que en Chile no tenemos malaria, pero que hay varios estudios que han dicho que la cloroquina, que es lo que está aquí, tendría actividad sobre COVID. Y es por eso que en el fondo aquí le hacemos un pequeño resumito para que ustedes lo conozcan, ¿ya? A nivel de los plasmodios, nosotros tenemos contacto, digamos, con gente que viene de países de Centroamérica y de Brasil, donde ellos sí tienen paludismo, y se sabe que hay 4 tipos de agentes infecciosos que producen entonces esta patología, y de ellos el más temido es el Plasmodium falciparum, y el más común es el malarial, ¿ya? Pero aquí en Chile la verdad es que se ha determinado que hay pacientes que han ingresado con los 4 tipos, y particularmente cuando uno viaja al extranjero, que en este momento no estamos viajando, digamos, pero siempre el sistema, el servicio te pregunta si vas a viajar a estos países que son endémicos a la malaria, para que en el fondo uno proceda a utilizar una vacuna para evitar la infección con estos agentes, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas clásicos? Los síntomas clásicos del paludismo es un síntoma tipo gripal, con mucho fiebre, dolor muscular y de cabeza, y además produce náuseas y vómitos, que lo que va a generar finalmente la deshidratación del paciente y el shock, ¿ya? Eh, Se puede administrar la cloroquina como un agente profiláctico para evitar en el fondo la aparición de estas patologías, digamos, ¿ya? Estos medicamentos lo que hacen es que se unen al grupo M y inhiben la síntesis del ácido fólico en los parásitos, ¿ya? Y también en las bacterias, pero no tienen gran actividad a nivel bacteriano, sino que tienen una potente actividad a nivel de la producción del ácido fólico, y por lo tanto disminuyen el pool de nucleócidos presentes en las zonas de infección, ¿ya? Y al disminuir el pool, disminuye la probabilidad de que haya una división importante de estos agentes. Y de hecho, esa es la base en la cual se postula por el cual podría tener actividad anti-COVID, ya que disminuye la tasa de división viral, pero no se ha probado su efectividad totalmente en la actualidad, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de la cloroquina? Produce muchísimo prurito, produce también náuseas y vómitos, y lo más importante, lo más reportado es el dolor abdominal, ya que aumenta la cinetosis, o sea, es decir, el movimiento peristáltico en el organismo. Todo eso es lo único que les quiero explicar del paludismo, porque no tenemos más en nuestro país. Después tenemos al toxoplasma, la toxoplasmosis. Aquí en Chile somos endémicos de toxoplasmosis. Por suerte para nosotros, la mayoría de los niños en Chile son expuestos en etapas muy tempranas al toxoplasma. Los niños en general no presentan grandes sintomatologías ni se agravan, digamos, por la presencia del toxoplasma. Y eso genera que generemos anticuerpos desde muy pequeños, ¿ya? ¿Por qué nosotros estamos tan expuestos? Porque en la mayoría de las casas en Chile se crían gatos, y los gatos son el hospedero general del toxoplasma. Por lo tanto, en todas aquellas familias donde se hayan criado gatos o haya tenido contacto con gatos, lo más probable es que tengamos anticuerpos, y por lo tanto no haya problema con la toxoplasmosis. ¿Dónde se vuelve la toxoplasmosis algo importante? Eh, Se vuelve importante en el embarazo, en mujeres que no han sido expuestas a toxo, donde esto puede producir trastornos fetales importantes, incluso muerte fetal, y si hay algunos casos de muerte materna, ¿ya? ¿Qué es lo que se utiliza para erradicar la toxoplasmosis, particularmente en el embarazo? Se pueden utilizar variadas medicaciones, pero lo que se estila aquí en Chile es el uso de la espiramicina, ya que es un antibiótico que no atraviesa la membrana plasmática, y se prefiere utilizarlo en conjunto con una sulfa, particularmente la sulfadiazina, ¿ya? Eh, no se sabe bien cómo actúan estos medicamentos sobre toxo, pero se cree que están relacionados sobre su actividad genómica, es decir, que inhiben la actividad de la genómica y la producción de proteínas, y por lo tanto generarían daño en el agente infectivo y muerte, ¿ya? Otra combinación que se ha utilizado también aquí en Chile es el uso del trimotropin sulfametoxazol, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la idea de estos medicamentos? En el fondo es evitar la aparición
de la toxoplasmosis fetal y por lo tanto el daño fetal o la muerte fetal, ¿ya? Hay que tener ojos, sí, que estos medicamentos, las dosis que se utilizan para la erradicación del toxoplasma, pueden producir anemia, pueden producir cristaluria, y en el recién nacido pueden producir kernicterus, lo cual puede generar una encefalopatía, ¿ya? Por lo tanto, en Chile no se recomienda el tratamiento profiláctico dado estos efectos adversos, no se recomienda el tratamiento profiláctico de la toxoplasmosis, y en realidad lo que se recomienda es averiguar primero si la mujer gestante, o sea, si la gestante ha tenido exposición previa, ya que si ha tenido exposición previa, lo más probable es que no tenga ninguna posibilidad de contaminarse con el toxoplasma. Si la mujer no ha tenido exposición previa, en general es preferible solicitarle que no tenga contacto con los gatos o bien que no tenga contacto con las fecas de los gatos. Es decir, que no se encargue de la zona de limpieza de los gatos y que esté todo limpio y ordenado, ¿ya? Ojo con esto porque en la actualidad, como hay tantos pacientes que son alérgicos a los gatos, no fueron expuestos en épocas tempranas a toxoplasma y por lo tanto no tienen anticuerpos que protejan a la madre y por ende al feto, ¿ya? En el caso de sospecharse que la madre no ha tenido una exposición previa y ha tenido contacto con fecas de gatos, entonces se debe realizar el examen, se debe solicitar la realización del examen para el tratamiento adecuado y así evitar el daño fetal. ¿Bien? Sigo con otra enfermedad endémica de Chile. Esta es la tripanosomiasis, o conocida habitualmente como enfermedad de Chagas, bastante más común de lo que uno creía. De hecho, el Maule es una de las regiones con alta tasa de infectividad. En realidad es todo lo que está asociado a la cordillera, pero el Maule tiene una tasa bastante alta. Y en el caso de la enfermedad de Chagas, no existe un tratamiento curativo, acá no erradicamos el agente, pero lo que hacemos es eliminar la carga de tripanosomas en el organismo, de manera que no aparezcan los efectos adversos y se pueda llevar una vida relativamente normal, ¿ya? Los medicamentos que existen a nivel mundial para el tratamiento de la tripanosomiasis son nifurtimox y benzimidazol. El benzimidazol es de la misma familia del tinidazol y del albendazol mencionados con anterioridad, ¿ya? Como son pocos los países que se ven expuestos a la tripanosomiasis, y en realidad es una enfermedad más bien latinoamericana, en general no hay muchos estudios a nivel mundial que generen una mejora de la calidad de vida de estos pacientes, ni una erradicación total, como les decía yo, ¿ya? La OMS recomienda el uso de benzimidazol, que es el que tiene mayor cantidad de estudios, pero no necesariamente es el que presenta mejor actividad antitripanosomiática, ¿ya? En Chile, y en realidad en todos los países, Chile, Argentina, Ecuador, qué sé yo, Colombia, se ha visto que se presentan mejores resultados en los pacientes con el uso del nifurtimox, a pesar de que este no es recomendado por la OMS, pero mejoraría bastante la situación o la sobrevida de las personas, ¿ya? Cosas que son importantes considerar es que estos medicamentos solo tienen actividad en los periodos agudos de la infección o cuando ocurre una reactivación del tripanosoma en el organismo, ¿ya? Por lo tanto, es ideal cuando se administra rápidamente en niños y adolescentes y suele evitarse su uso en los adultos, ya que hay que considerar varias cosas. Vamos con esto entonces. Primero, considerar que estos medicamentos, particularmente el nifurtimox, son medicamentos tripanocidas, o sea, esa es su actividad directa, no tienen otra actividad, y lo que hacen es que catalizan la reducción vía nitroreductasa del agente, del parásito, nitroreducen el nifurtimox y esto genera una bomba oxidativa que inhibe el crecimiento del parásito, ¿ya? No lo erradica completamente, pero sí mantiene un estatus oxidativo que impide que se divida de manera adecuada y por lo tanto siga creciendo, ¿ya? Entonces, eso genera que no haya más aparición de efectos relacionados con el mal del Chagas, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de Nifurtimox? Y esto es el por qué la OMS en general no lo recomienda. Es que producen dermatitis potentes, fiebre en el paciente que lo consume por primera vez, puede producir ictericia, puede producir infiltración pulmonar, produce náuseas y vómitos y produce mialgias y debilidad, ¿ya? Además, se cree, o hay algunos estudios que dicen que el Nifurtimox tendría una actividad mutagénica importante y sería carcinogénico, ¿ya? Y por lo tanto no se usa o no se puede usar bajo ningún punto de vista en el embarazo. Pero como es el fármaco que ha presentado mejor actividad
frente a la tripanosomas, y lo que nosotros queremos es sobrevivir y función laboral del paciente y función social del paciente, es que la verdad es que se recomienda el uso de nifurtimocac en Chile, o sea, se justifica, digamos, por riesgo-beneficio. Cosas que son importantes destacar aquí es que, como les mencionaba yo, estos tratamientos antiparasitarios tienen mayor actividad en la situación aguda de la tripanosomiasis y generalmente en la primoinfección. O sea, lo ideal es que si el paciente reporta una infección con tripanosoma o bien reporta haber tenido contacto con estas finchucas, lo ideal es empezar el tratamiento para evitar trastornos posteriores, ¿ya? Ahora, si el paciente llega a la consulta con una enfermedad chagásica ya montada, crónica, y es un paciente mayor de edad, se debe sospechar que el paciente tenga cardiomiopatías, ¿ya? Y por ende, cuando hay cardiomiopatías, la verdad es que es difícil tomar la decisión de tratar al paciente porque al tener afectación cardíaca, el hecho de utilizar nifurtimox va a generar no solamente estos efectos adversos, sino que además va a producir la aparición de cuerpos chagásicos muertos una vez que ocurre la acción anti-nifurtimox. La aparición de cuerpos chagásicos en el organismo va a generar una actividad inmunitaria potente en el paciente, y si este paciente tiene una cardiomiopatía, la actividad inmunitaria pudiese dañar el corazón. Y se ha visto que esto genera actividad deleteria y potencialmente la muerte en el paciente. Por lo tanto, en pacientes añosos o donde se tenga confirmada la cardiomiopatía chagásica, solo chagásica, no se recomienda el uso ni de albendazol ni de nifurtimox, ¿ya? Otra cosa súper importante que tengo que mencionarles es que estos medicamentos no están aprobados por la FDA, ¿ya? No cuentan con la suficiente cantidad de estudios y por lo tanto en estricto rigor no deberían ser administrados en los pacientes. Bajo ningún punto de vista se puede administrar en menores lactantes ni en embarazadas, ¿ya? Y estos medicamentos, de hecho, ni siquiera están de venta libre o directa en Chile. Chile lo que hace es que una vez que tiene un nuevo diagnóstico, este se notifica al ISP, el ISP notifica al Center of Disease Control de Estados Unidos, o CDC de Estados Unidos, y se manda entonces, o se elabora el medicamento para este paciente, ¿ya? Recordar que no es recomendado y no está acreditado. Vamos con la última patita bueno, la penúltima en realidad, de los antiparasitarios. Vamos ahora con los gusanos, o los helmintos, ¿ya? Ya no hablamos de protozoos, sino que entonces estamos hablando de helmintos. Vamos al tratamiento antihelmíntico. Para el tratamiento antihelmíntico, primero mencionarles algo que muy poca gente sabe, y es que la verdad es que la población en Chile tiene una alta prevalencia de parásitos, ¿ya? Más de los que uno quisiera creer. Y de hecho, al frente ustedes tienen un estudio donde se analizó el porcentaje de parasitosis en la edad preescolar, escolar o adolescente para ver cuánto había en el fondo, cuánto era la presencia de estos parásitos, ¿ya? Y se encontró, para que ustedes se hagan una idea, de que aproximadamente el 26% de los escolares tenía algún tipo de protozoo o helminto. Y de hecho, el 63%, perdón, de hecho, el 56% de los pacientes escolares tienen entonces algún tipo de parasitosis o algún tipo de infestación, ¿ya? Ojo que aquí no están incluidos los piojos, porque si no, la tasa se eleva, ¿ya? A nivel preescolar, la tasa es un poquito menor, o sea, perdón, la presencia es un poquito menor, es de un 14%, porque no todos los niños están asociados a escolaridad y por lo tanto no están asociados a contacto directo. Pero si uno analiza dentro de ese 14% la infestación, el 88% de los niños expuestos tiene algún tipo de protozoo. Ahora, si uno se va al análisis en la adolescencia, se supone que en la adolescencia aumenta la higienización y disminuye el contacto con agentes infecciosos y por lo tanto disminuye la presencia de parásitos. Pero aún así, un 29% de nuestros adolescentes en Chile tiene algún tipo de parasitosis, ¿ya? Vuelvo a insistir, los piojos no están incluidos aquí. Por lo tanto, es un tema que no se habla en Chile, pero por desgracia es un tema que es relevante. Y el tratamiento adecuado existe, ¿ya? Muchas veces esto no se realiza de manera adecuada por ser un tema tabú, a nadie le gusta decir que tiene gusanos, ¿ya? O bien por un tema de cultura, ¿ya? Yo creo que muchos de ustedes tienen mascotas, yo también tengo mascotas, y lo que yo les mencionaba, si uno hace, y de hecho voy a hacer el test al tiro, de los que tienen mascotas en su casa, ¿cuándo fue la última vez que desparasitaron a su mascota? Siendo súper sinceros.
Ya, tengo dos respuestas, tres respuestas. Ya, a mí me dice uno el año pasado, otro me dice meses, me imagino que no se acuerda, digamos. Otro me dice 4 meses, ¿ya? Eh, ¿Ustedes saben cuánto cuesta un antiparasitario para un animal? Alguien me dijo un mes. Muy bien. ¿Alguien sabe cuánto cuesta aproximadamente un antiparasitario para un animal? Acuérdense que son dosis únicas, ya que uno no tiene que estar eternamente antiparasitando al animal. ¿Tienen idea del precio? No. ¿Ya? Depende del peso del perro, me dicen ahí. Ya, pero yo digo un precio promedio. Obviamente no es lo mismo tener un San Bernardo que tener un Shih Tzu, pues, lo tengo súper claro. Ya, alguien me dice, hay menos de 5.000 el que yo compraba. Efectivamente, una dosis de albendazol, que es uno de los más comunes, cuesta 800 pesos, de hecho. Lo que pasa es que uno compra 2 pastillas, 3 pastillas, dependiendo del peso del animal. Pero en el caso de un San Bernardo, que sería así como lo más caro, no te va a salir más de 6.000 pesos, bajo ningún punto de vista, ¿ya? El punto está, de hecho, mucho más barato que una cajita de cigarros o con un six-pack de cerveza, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea. Aquí me dicen alguien como 3.000 pesos, menos de 5.000, ¿ya? Entonces, ¿a qué es lo que voy yo con esto? Lo que les mencionaba recién, si ustedes tienen una mascota, gato, perro, hurón, no sé, lo que ustedes quieran, tener conejo, eh, el animal tiene que ser desparasitado porque él tiene contacto directo con nosotros. Si yo les preguntara, o hagan la imagen mental, ¿cuándo fue la última vez que su perro lamió algo de ustedes? Su boca, su cara, sus manos, su ropa. Lo más probable es que ustedes hasta se rían, así como, oh, ahora, así como, oh, hace 5 minutos. Eh, ¿Cuántos de ustedes duermen con el gato? Yo duermo con mi gato. ¿Cuántos de ustedes pasan tiempo importante con el perro? Salen a jugar con el perro, lo pasean, etcétera. ¿Cuántos de ustedes cepillan, y cepillado enérgico, digamos, no bonito, al perro o al gato? Ahí les hago la pregunta también. ¿Alguno de ustedes me dice yo cepillo al perro o no? La verdad es que no lo cepillo. Ya, todos me dicen que sí. Sí, ya. Cuando yo me refiero a cepillado enérgico, me refiero a cepillado de verdad, no me refiero a pasar el cepillo por el pelo, sino que a pasar enérgicamente de manera que sale todo el pelo o toda la capa que está suelta en el animal, ¿ya? Muchos de nosotros le pasamos la manito, o le pasamos, yo lo cepillo por si acaso, pero no hacemos el cepillado enérgico todos los días y después nos eliminamos como lo que queda en el pelo del perro y lo eliminamos, lo dejamos lejos y después nos desinfectamos, ¿ya? Como corresponde. Eh, ya, aquí me dice alguien que tiene un samoyedo, la felicito, son preciosos. Y efectivamente hay que cepillarlos mucho. Efectivamente también hay perros que no pierden pelo o no pierden pelo de manera adecuada y se les hacen motas, como digo yo. Y ahí en el fondo uno tiene que estar cepillando full. Y después viene la pregunta del millón. ¿Cuántos de ustedes lavan en lavadora de manera adecuada y con cloro o con un amonio cloro la ropa del perro? Y cuando me refiero a la ropa del perro, me refiero a la ropa donde duerme, donde come, que se pone, los que le ponen ropa, los que tienen perritos afuera le ponen frazada, me imagino, no todo el mundo lo deja solo ahí en las tablitas al frío. ¿Le lavan esas frazadas con cloro? ¿Cada cuánto lo hacen? Y si las lavan solo con detergente o le echan cloro para desinfectar como de manera adecuada. Y aquí volvemos al mismo juego. En el fondo, nosotros tenemos, aquí me responde alguien, aquí me dice alguien que la remoja con gotitas de cloro, ¿ya? Me dicen aquí, yo le lavo la camita solo una vez al mes y con el detergente solamente, ya. Bueno, muchas veces las camitas son tan lindas que da pena echarles cloro, pero hay que echarles, ¿ya? Y si no, con una amonia cloro, ¿ya? Existen desinfectantes que no echan a perder el color. Pero para que ustedes sepan, tiene que lavarse igual que las sábanas de la cama de uno, que espero que ustedes las laven habitualmente, obviamente. Eso significa que mínimo una vez a la semana, ¿ya? Mínimo. Y si el perro o el gato tuvo contacto con el exterior, los gatos porque son porfiados y salen a pasear, y los perros porque uno los saca a pasear, eh, el hecho de que el perro duerma esa noche en esas sábanas o en esa cama, significa que la cama está potencialmente contaminada. Recuerden que los perritos tienen una afición particular por comer fecas de otros animales, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Es que en el fondo, supone que estamos todos sanitos, yo asumo que estamos todos sanitos, pero nuestro grado de exposición es extremadamente alto. Y como yo les mencionaba, la normativa veterinaria dice que un perro indoor o un gato indoor significa que tiene muy poco contacto con el exterior, debería ser desparasitado una vez al mes, o sea, una vez cada 3 meses, perdón. Y un gato outdoor o un perro outdoor, es decir, que tiene contacto con el medio ambiente, perros rurales, de potrero, de estos gatos que son bien buenos para arrancarse, debe ser desparasitado todos los meses, ¿ya?
porque si no nos exponemos nosotros. Así que en ese contexto vamos a la medicación. Comentarles algo súper interesante. La mayoría de los medicamentos para los animales son los mismos que se utilizan en humanos, ¿ya? Lo que pasa es que algunos se utilizan más en animales, otros más en humanos. Lo bueno es que no hay resistencias cruzadas ni nada por el estilo, así que se pueden utilizar sin ningún problema, ¿ya? ¿Qué tipo de antiparasitarios, antihelmínticos tenemos nosotros en nuestro mercado? Tenemos al albendazol y el mebendazol. También tenemos a la piperacina, que se utiliza mayoritariamente a nivel veterinario, y a la ivermectina. ¿Ya? La ivermectina es el clásico frasquito con gotas para el tratamiento de los parásitos en los gatos, pero también se utiliza en los niños para el tratamiento de los piojos. ¿Ya? También tenemos al palmoato de pirantel. ¿Ya? Esto es como una especie de champú que se utiliza. Estos medicamentos en los animales son relativamente baratos, en el humano ya no son tan baratos. Una dosis con 4 pastillas, o sea, una caja que tiene solo 4 pastillas, que significaría un tratamiento de un mes para una persona de albendazol, cuesta aproximadamente cada 14.000 pesos, 15.000 pesos. Si uno tiene que tratar a una familia completa, porque piensen que si ustedes estuvieron en contacto con algún gusanini, algún gusanito, tienen que tratar a todos sus contactos, porque ustedes pudieron haber contaminado a otra persona, ya que utilizan el mismo baño, o duermen en la misma cama, o pueden haber compartido ropa, ¿ya? Y ahí se pone extremadamente caro. En el servicio público casi no se distribuyen, al menos que haya una parasitosis extrema, ¿ya? Donde en el fondo se pueda determinar vía personal de la salud la presencia del parásito. Por lo tanto, se recomienda que el de la desparasitación ocurra de manera espontánea en la familia. Hay países en Centroamérica donde la desparasitación es casi gubernamental, o sea, es decir, cada 6 meses, una vez al año, se les da antiparasitario a la población, de manera general. Como quien le da paracetamol, les dan antiparasitarios. Aquí en Chile, como no tenemos tantos parásitos o no son tan dañinos, digamos, no es una política de gobierno, pero sí tenemos acceso a demasiadas mascotas, a demasiados perritos y gatos, y por lo tanto deberíamos nosotros tener cuidado con el animal, o sea, la idea es ser profiláctico, y la medida que somos profilácticos no necesitamos tratarnos nosotros. Ahora, en el caso del personal de la salud, en general se recomienda cada cierto tiempo hacer algún tipo de desparasitación, ¿ya? ¿Cuáles son las características generales de estos medicamentos? En general son medicamentos que tienen acción local, es decir, que se administran por la vía gastrointestinal y solo tienen actividad gastrointestinal, no tienen actividad sistémica, ¿ya? Y por lo tanto lo que hacen es que expulsan los vermes a través de la vía gastrointestinal, mayoritariamente. Algunos se absorben, como el albendazol, y pueden producir algún tipo de erradicación del agente a nivel de los órganos y los tejidos. Su absorción es relativamente mala, ¿ya? Pero con la absorción que se logra es suficiente para erradicar de modo general una infección no agravada, ¿ya? Ahora, tenemos problemas porque hay algunos agentes que son helmintos tipos ísticos, es decir, que entran a nivel sistémico y se quedan alojados en tejidos como el hígado, los músculos, el corazón, el pulmón, cerebro y el más importante es en el nivel ocular. Hay helmintos que se alojan en la cavidad ocular, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, los equinococos y las filarias, y estos fármacos, como se absorben relativamente mal, no logran llegar a todos los tejidos. Por ejemplo, el albendazol pudiese tener una actividad a nivel hepático, pero la probabilidad de que tenga una actividad a nivel del globo ocular es casi nula, ¿ya? Por lo tanto, estos medicamentos sirven como profilácticos, como erradicadores del sistema gastrointestinal y para evitar que estos vermes traspasen a la vía sistémica. Pero si traspasan la vía sistémica, tenemos que utilizar otro tipo de fármacos que los vemos en unos minutitos. Primero expliquemos cuál es la función o el mecanismo de acción del albendazol y toda la familia de estos azoles, ¿ya? El sexnidazol, el albendazol, el tinidazol, etc. Son todos los mismos, digamos. Todos tienen el mismo tipo de mecanismo de acción. Lo que hacen estos medicamentos o antiparasitarios es que inhiben a la fumarato reductasa. ¿Se acuerdan de la fumarato reductasa? Ahí está una canción. ¿Alguien se acuerda de la fumarato reductasa? Bien, alguien me respondió. No, 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 así, no, 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 para nada. Bien, me encanta, no sé si me gusta esto, pero esto va a ser un... Me suena la canción muy bien, pero no la recuerdo. Chicos, esto es como un tirón de orejas chiquitito, no es necesariamente para ustedes, porque es un tirón de orejas que yo también le hago a la universidad. Y es que cuando
en el ámbito de la salud se hacen las clases de biología general, se tiende a evitar la bioquímica porque es un ramo que es difícil. Y generalmente pasa que les pasan estos nombres rápido, para que ustedes no sufran mucho con ellos. La fumarato reductasa es parte del ciclo de Krebs. Y bueno, yo soy bioquímico, yo me la sé de memoria el ciclo, pero en el caso de lo personal de la salud, mínimamente debería saber que existen, ¿ya? Y probablemente las vieron, pero cuando las leyeron, así como miraron el nombre y boom, la dejaron pasar, ¿ya? Porque el ciclo de Krebs es todo un tema, digamos, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que hace alguien se acordó, me acuerdo de la canción del ciclo de Krebs, era todo un rap, efectivamente, hay un rap del ciclo de Krebs, no solamente un rap, también hay una balada, por si acaso. Bueno, ¿qué es lo que hace esta enzima? Insisto, esto es un pequeñito tirón de orejas, no pido que se lo aprendan de memoria, si ya no se lo aprendieron en biología, y si no tuvieron bioquímica es poco probable, pero por último, una pinceladita ahí que les suenen los nombres, ¿ya? Que lo lean de vez en cuando. Ok, ¿qué es lo que hace el albendazol? El albendazol inhibe la fumarato reductasa y por lo tanto genera todo un descalabro a nivel del ciclo de Krebs, ¿ya? Y va a alterar la glicólisis, va a desacoplar la fosforilación oxidativa, que yo creo que eso sí se lo saben, ¿cierto? ¿Cuál es la fosforilación oxidativa? Vamos, ustedes pueden. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? ¿Alguien sabe lo que es la fosforilación oxidativa? Por favor, por favor. Alguien me dice cuando se pierde un fosfato. Ya, ahí este es un tirón de orejas fuerte. Este sí es un tirón de orejas fuerte. Cuando, aquí les voy a contar yo, esta clase no es de bioquímica, pero yo les voy a contar que cuando uno elabora la glicólisis, que es para la obtención de energía a partir de la glucosa, se produce NADH y acetil-CoA, ¿cierto? La acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y se produce más NADH y además FAD y agua, ¿ya? El NADH de la glicólisis más el NADH y el FAD del ciclo de Krebs pasan a la cadena respiratoria en la mitocondria, ¿ya? La cadena respiratoria en la mitocondria mueve electrones generando un gradiente físico de energía, ¿ya? Y capta este gradiente físico de energía a través de movimiento de la ATPasa, un movimiento ATPásico, produciendo en el fondo ATP. La fosforilación oxidativa es la producción del ATP, ¿ya? Es el acto de agregarle el fosfato al ATP y es el paso más importante de la producción de energía en los seres vivos, en cualquier ser vivo, ¿ya? Y cuando uno se aprende esta cascada aburrida del paso de los NAD y los FAD, la fosforilación oxidativa es eso, ¿ya? Es la producción de nuevo ATP. Entonces, ¿qué es lo que hace el albendazol? El albendazol desacopla la fosforilación oxidativa, es decir, impide que el organismo que está produciendo NAD y FAD pueda transferir esto en modo energético. Y aunque haya energía, no hay producción de ATP de manera formal. Si no hay ATP, el animal se queda, el parásito en este caso, se queda sin energía y por lo tanto se inactivan todas las bombas dependientes de ATP del organismo. Y entre ellas las que están asociadas al movimiento del animal. Nosotros para movernos, para las cabezas de actina y miocina, requerimos un ATP. Y si no tenemos ATP, no podemos moverlas y se tranca la cabeza de actina y miocina y produce una contracción única que después no se libera más. O sea, en el fondo, literalmente el animal queda como espástico. Entonces, ¿qué es lo que hace? El albendazol produce una especie de parálisis mediada por la inhibición de la producción de ATP en el agente dérmico, y la parálisis hace que se suelte del tejido donde está, y posterior a eso, pensando, estamos hablando acá, voy aquí, en la parálisis del agente, va a generar que el parásito se despegue, ¿ya? Y al despegarse de la estructura humana, va a salir expulsado por las fecas, ¿ya? Porque ya que no se puede mover. En el fondo no es que se muera, es que no se mueve, ¿ya? Y eso va a generar que la parálisis ocurra en todo el organismo del animal. A nivel de la musculatura somática va a producir entonces que el organismo no se pueda mantener unido al tejido gastrointestinal.
a nivel de la zona faríngea del nemátodo, va a producir que no pueda ingerir nutrientes, o sea, no se pueda seguir alimentando, ¿ya? Y a nivel del útero del animal, por así decirlo, no se van a poder producir nuevos huevos y nueva producción de animales, ¿ya? Nueva producción de agentes parasitarios. Por lo tanto, basta con una sola dosis de este agente para que se elimine completamente todo adulto que haya eclosionado, o sea, todo parásito que haya eclosionado. Lo que no se elimina es aquel que no eclosionó debido a que está dentro de su huevo, de su ovo, el albendazol no puede ingresar. Por lo tanto, lo que les mencionaba yo es que lo que se hace una dosis del fármaco en día 1 y 7 días después, para promover la eclosión, se vuelve a administrar el fármaco de manera de que se terminen de eliminar los elementos. Ahora, en el caso que el ser humano, en la segunda, el ser humano y los animales también, los perritos también, si en la segunda administración del compuesto vuelve a defecarse gusanos, entonces se tiene que volver a hacer otro ciclo de defecación, o sea, de antiparasitario, hasta que en la defecación no aparezca ningún tipo de componente, ¿ya? Esto también es importante, porque mucha gente, pues especialmente en veterinaria, cree que con la administración de un fármaco se elimina el problema. Si su perrito defecaba algún tipo de gusano, debe ser tratado a los 7 días nuevamente. Si en el segundo tratamiento vuelve a defecar gusanos, se debe volver a tratar. Y así hasta que se logre la eliminación completa. En el ser humano es lo mismo, ¿ya? Se debe administrar entonces cuantas veces sea necesario para la erradicación de los gusanitos. Aquí yo le tengo un ejemplo en el ser humano. El albendazol y toda esta familia son útiles para el tratamiento de T-Solium, ¿ya? Y la hidatidosis crística, siempre y cuando hasta no estén alojados en zonas que el medicamento no llegue, ¿ya? Por lo tanto, el medicamento, cuando uno administra el albendazol en dosis única, el paciente va a presentar mucho trastorno gastrointestinal porque va a estar tratando de eliminar a la taenia, y si no se elimina la taenia completa, y estamos hablando completa, o sea, de cabeza a cola, al paciente se le debe dar varios días después una dosis nueva del albendazol para asegurarse de que la elimine completamente, ¿ya? Otra cosa que es importante de mencionar es que cuando se administran estos fármacos a nivel sistémico, por ejemplo, para el tratamiento de la neurocisticercosis o de la hidatidosis quística neuronal o hepática, cuando se muere la gente, imagínense ustedes que aquí estamos hablando de un parásito que es bastante grande, cuando se muere el agente muerto queda en el tejido. Y el tejido es respondedor inmunológicamente hablando. Por lo tanto, el sistema inmunitario ataca al tejido parasitario, pero también ataca al tejido cercano. Entonces, si nosotros estamos erradicando una Taenia solium a nivel neuronal, después del albendazol o de cualquier otro tratamiento, me va a quedar dentro del tejido cerebral el agente muerto, o sea, no contamina más, no produce daño, pero está muerto. Y por lo tanto el sistema inmunológico lo va a atacar. Y si uno produce reacciones inmunológicas, en el cerebro produce edema y daño del sistema nervioso central. Por lo tanto, esto significa que nosotros no podemos llegar y administrar estos medicamentos cuando hay daño sistémico. Primero hay que evaluar si se puede utilizar la cirugía para la erradicación completa, si en el fondo sacar el agente completo. Si no se puede evaluar la cirugía, producto de que está muy enquistado o está en una zona de bajo acceso, entonces lo que hay que hacer es administrarlo junto con los glucocorticoides para inhibir el sistema inmunológico del paciente, de manera de que ocurra una limpieza que no sea inmunológica, ¿ya? El albendazol es útil para las fases larvarias, además de lo que les acabo de mencionar yo, del ascaris, de los enterobios y de los trichuris, ¿ya? Es un buen medicamento. Y es útil también contra T-Solium, siempre y cuando no esté en zonas donde es difícil de acceder por la vida del medicamento, o sea, por su afinidad y biodisponibilidad. ¿Ya? El más utilizado es el albendazol, no es el único. Se utilizan dosis únicas, ya les expliqué por qué, y particularmente se utiliza con la finalidad de eliminar o limpiar la vía gastrointestinal. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso del albendazol? En general, la dosis única no produce ningún tipo de efecto adverso importante, salvo los trastornos gastrointestinales obvios
de la erradicación del parásito. Es decir, dolor epigástrico, dolor potente, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, ¿ya? En el caso de que se utilizase más de una dosis o se requiriesen dosis más masivas en el paciente, entonces puede producir trastornos a nivel del sistema nervioso central, como cefalea y vértigo, puede producir trastornos a nivel hepático y puede producir trastornos cutáneos. Además, estos medicamentos producen alto grado de alergias y trastornos de hipersensibilidad, ¿ya? Y el peor trastorno de hipersensibilidad que produce es el síndrome de Stevens-Johnson, ¿ya? Que es grave. Después del albendazol, el segundo medicamento con el cual contamos nosotros en la clínica es con el mebendazol. La verdad es que a nivel del espectro es como el mismo que el albendazol, es como para elegir una alternativa cuando ya se han utilizado muchos ciclos de albendazol y evitar la aparición de resistencias parasitarias, ¿ya? En general, son los mismos efectos, el mismo mecanismo de acción, mismos efectos adversos, solo que se ha visto que el mebendazol se puede utilizar a dosis más altas, ¿ya? Más masivas que el albendazol. Y particularmente para los equinococos. Aquí es donde el mebendazol cobra una buena acción, ¿ya? Y especialmente en aquellos pacientes que tienen infecciones mixtas, es decir, que tienen más de una parasitosis. ¿Cuáles son, como se utilizan en dosis altas, cuáles son los efectos adversos de esta sobredosis? Produce cambios a nivel hepático, produce cefaleas más potentes en el fondo, puede producir alopecia y estos fármacos se consideran teratógenos y embriotóxicos, ¿ya? Bueno, la pregunta del millón es, ¿y qué hacemos ahora si tenemos un paciente que tiene una tenia que no quiere salir? Que en el fondo no se logró erradicar con el albendazol, o que está en una parte del sistema nervioso central que es de extremadamente difícil acceso, o si está a nivel ocular, ¿ya? Como yo le mencionaba, estos medicamentos no llegan a esas zonas tan extremas, digamos. Para tratar esto, aquí vamos a tener a los equinococos, la cisticercosis y las tenias, ¿ya? Y Hymenopteris nana, que también son súper potentes para producir abscesos y trastornos a nivel de los tejidos. Entonces, aquí vamos a tener al mebendazol, que ya les había mencionado, al albendazol, que les conté como la historia completa, y vamos a agregar a praziquantel, que praziquantel es como el topísimo de esta familia, ¿ya? Ahí tienen ustedes quistes hidratídicos en una rata, para que vean cómo son los quistes hidratídicos. Maule tiene una alta prevalencia de quiste hidratídico, y algunos tan grandes que requieren cirugía mayor, ¿ya? Vamos entonces con el praziquantel, que sería el último de la lista de los antihelmínticos. El praziquantel es un medicamento muy útil para la erradicación de estos agentes sistémicos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el praziquantel? El praziquantel produce una salida masiva del calcio o sea, produce que las células en el fondo saquen el calcio de sus compartimientos de guarda y lo muevan dentro de las células de una manera extremadamente rápida, y eso genera un trastorno muscular en el agente parasitario, ¿ya? Y este trastorno muscular va a producir parálisis espástica, ¿ya? Y por lo tanto el animal no va a poder moverse, y si no se puede mover, no se puede alimentar ni puede producir nuevos huevos, ¿ya? En general tiene pocas reacciones adversas, la mayoría de ellas son las mismas que los anteriores: trastornos abdominales por la erradicación de la agente, fuertes dolores de cabeza ya que llega a nivel del sistema nervioso central, puede producir náuseas y en algunos casos reacciones adversas. ¿Cuál es el efecto adverso más importante que hay que considerar? Es que puede producir un aumento de la presión intracraneana y esto puede generar convulsiones. Por lo tanto, estos medicamentos se tienen que administrar para las neurocisticercosis agravadas bajo vigilancia médica directa, y se debe administrar siempre en presencia de corticoides, ¿ya? ¿Dónde no debo utilizarlo? Cuando tengo una neurocisticercosis ocular no operable. O sea, la idea es que si se puede operar, lo que se procede a hacer es operar al paciente primero, hacer la cirugía, y posterior a la cirugía dar praziquantel por si quedó algún agente a nivel ocular, ¿ya? En general, en la mayoría de los casos, cuando hay cirugía, al paciente se le da igual praziquantel y corticoides, ambas cosas. O sea, después de la cirugía, praziquantel y corticoides, ¿ya? Y eso se hace, el praziquantel es para evitar que en el evento de la cirugía haya quedado algún agente vivo, y el corticoide es para evitar que en el caso de que haya habido un agente vivo, el praziquantel o el albendazol
produzcan muerte del animal y una exacerbación inmunológica, ¿ya? Donde no se puede administrar tampoco es en el embarazo, porque es teratogénico, ni en mis pacientes con insuficiencia hepática o renal, dado a que el medicamento puede producir una agravación de estos sistemas, produciendo incluso falla hepática, ¿ya? Y lo que les mencionaba yo, cuando el paciente está en tratamiento por la neurocircosis, hay que evaluar que sea frente al uso de glucocorticoides, ¿ya? Porque si no, se puede producir muchísimo daño en el paciente. Me queda súper poco. Me dice alguien ahí que la clase era solo hasta las 4:40, pero me quedan no más de 10 minutos. ¿Me permiten terminar o lo cortamos aquí? Los escucho, chicos. Ya, me dijeron que ya, así que asumo que termino. Ya. Entonces, vamos con la última, con lo último, les juro que aquí ya no hay más de antimicrobianos, que es la erradicación de los artrópodos e insectos, ¿ya? Vamos entonces. ¿Cómo nosotros erradicamos a los artrópodos e insectos que nos parasitan, ¿ya? Y cuando me refiero a artrópodos e insectos que nos parasitan, en realidad estoy hablando de los ácaros y de los piojos, de nada más. De la escabiosis o sarna y de la producción, o sea, de la generación, del crecimiento de piojos en el ser humano, ¿ya? Para la erradicación de la sarna, que de hecho ustedes van a tener mucho contacto, por desgracia, con el sarna, y por lo tanto ustedes tienen que saber cómo tratarse. La normativa mundial dice que se puede utilizar ivermectina, recuerden que esta es de la familia de los albendazoles, mismo mecanismo de acción, no es necesario hacer hincapié en eso, oral, ¿ya? Cuando está muy agravada o cuando no puedo acceder a las zonas de la piel que han sido tratadas con, o sea, que están con sarna, ¿ya? Para el tratamiento de la piel se puede utilizar permetrina tópica, también produce parálisis, tanto la ivermectina como la permetrina producen parálisis del animal, ¿ya? Y se utiliza una solución de permetrina tópica al 5%. Esto lo venden en las farmacias, ¿ya? De hecho, lo venden en champús también, no hay problema. Y esos son los dos autorizados en Chile mayoritariamente. En los casos muy agravados o con muy baja higiene, se recomienda por la OMS el uso del lindano. El lindano es un agente neurotóxico para el parásito, neurotóxico para el ser humano. De hecho, nosotros cuando éramos chicos nos lavaban el cabello con lindano para que no tuviéramos parásitos. El lindano se debe administrar una vez por semana hasta que se erradica completamente el agente, ¿ya? Se hacen baños, champús, etcétera, jabones, pero como es extremadamente neurotóxico, está prohibido su uso, ¿ya? Pero eso no significa que ustedes no lo vayan a usar, solo les estoy contando que por ley está prohibido su uso. Y también tenemos una receta magistral, que probablemente es una de las primeras que se les menciona, que es la vaselina azufrada. La vaselina azufrada lo que hace es impedir la respiración adecuada en los túneles que producen los escabios, los ácaros, y por lo tanto los hacen morir dentro del tejido, ¿ya? La vaselina azufrada no produce efectos adversos, es extremadamente desagradable de aplicar, obviamente, pero es muy útil en los pacientes muy pequeños, como los lactantes menores o en la embarazada, ya que al no producir ningún tipo de efecto adverso, es muy seguro para estos pacientes. ¿Cómo se utiliza este medicamento? Se administra como si fuera una crema, la vaselina cifrada, y después de que se administra como una crema, se envuelve toda la piel que ha sido tratada con la vaselina, como una especie de momia, digamos, y se la deja pasar la noche con la transpiración del paciente de manera que los bichitos se muevan por los túneles y tengan acceso a la vaselina. Al día siguiente se sacan estas telas con las cuales se envolvió el paciente, a la guagüita por ejemplo, y estas se deben eliminar y volver a bañar y volver a tratar al paciente, ¿ya? Entonces, en el recién nacido, ¿qué es lo que voy a utilizar? Vaselina azufrada, lo mismo que en el lactante. Al menos que el lactante requiera el uso de algún champú, que puede ser el champú de permetrina al 5%, ¿ya? El clotrimazol no se utiliza mucho aquí en Chile. En el caso de los preescolares, podemos utilizar la vaselina azufrada para la piel, pero debemos utilizar el champú al 5% de permetrina. En el caso de las embarazadas y nodrizas, solo se permite el uso de la vaselina azufrada, ¿ya? Y en el caso de los adultos, la permetrina. En el caso del personal de salud o personas que han sido expuestas de manera masiva al sarna, se utiliza la ivermectina. Ahora, les menciono lo del lindano.
Como les digo yo, por ley está prohibido el lindano por su acción neurotóxica. Pero en situaciones donde ocurre una endemia de escabiosis, por ejemplo, ocurrió el año 2010 con el terremoto, de hecho que en Talca hubo una endemia de escabiosis, no es posible tratar a toda la población con sambacelina o a toda la población con permetrina, ¿ya? Entonces lo que se hace es que los contactos más contaminados se los trata con lindano, y ahí se abre una norma que en el fondo permite utilizarla por un par de semanas o por un par de meses para erradicar rápidamente la gente, y eso baja la carga de sarna que hay en la población y evita nuevas contaminaciones, ¿ya? Pero solo en estos casos, y de hecho uno no puede adquirir lindano en la actualidad, eso lo entrega solo el ISP. Vamos ahora con los piojos, ¿ya? La pediculosis, es lo último que nos queda. ¿Cómo tratamos la pediculosis? La pediculosis hay que erradicarla sí o sí, ya que es una enfermedad no solamente incómoda, a nivel de que rasca, pica y es de fácil contagio, sino que además produce un trastorno sobreinfeccioso bacteriano que es relativamente grave, ¿ya? Y por lo tanto se debe erradicar la pediculosis, no es algo solamente social, sino que es algo de salud, ¿ya? La OMS recomienda el uso de ivermectina cuando el retiro de la gente no fue funcional, es decir, cuando no pude eliminar los piojos por el uso de algún champú o por el uso del retiro mecánico. La OMS además informa que la mejor manera de eliminar estos agentes es el retiro mecánico. Eso significa utilizar el peine anti huevos, el peine antipiojos, no sé si alguien lo conoce, pero es un peine muy fino que casi pasa pelo por pelo y limpia y retira los huevos y los piojos. Ahora, para que ustedes sepan, la pediculosis, al ser una enfermedad parasitaria, le corresponde al personal de la salud la erradicación, ya que en Chile es algo que no se habla mucho, ya que en general es un tema como de docencia, es un tema de las tías del colegio, de los profesores, etc. Pero para que ustedes sepan, la persona encargada de enseñar a retirar un piojo es el personal de salud preparado, o sea, ustedes, ¿ya? Entonces, aquí me preguntan, ¿qué hacemos después de que lo sacamos mecánicamente? Cuando uno lo saca mecánicamente, muchos huevos salen por si acaso, no todos, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Se debe sacar mecánicamente. Después se tienen que eliminar los bichos, hay que matarlos obviamente. Ustedes sabrán cómo se mata un piojo. Pero lo que se hace después de que se retira mecánicamente el agente, lo que hay que hacer es lavar al paciente con un champú de permetrina al 1% o en su defecto con un champú de cuasia. Estos medicamentos lo que hacen es eliminar al agente adulto que haya podido quedar en la piel, ¿ya? Y además, estos son champús comunes y corrientes, no son champús nada del otro mundo, digamos, no producen daño en el paciente. Y después de que se aplican estos champús, lo que hay que hacer es esperar 24 o 48 horas y volver a aplicar el champú, ¿ya? Y después a la semana, y así sucesivamente todas las semanas que sean necesarias hasta que el piojo se erradique completamente de la población contacto. O sea, es decir, no basta con erradicarlo de una persona, sino que hay que erradicarlo de toda la familia, de todo el curso del niño y de todos los compañeros de curso de los hermanos y de los trabajadores de los padres, ¿ya? Eso es algo que se habla muy poco porque la gente no dice, no, es que a mi niñito le encontraron piojo. Y los papás se lo callan. Y de hecho no lo informan y por lo tanto nadie se trata. Y es por eso que es tan fácil contagiarse de piojos, ¿ya? Existe el lindano también, pero como les digo yo, no se utiliza en la actualidad. Se puede abrir por norma la apertura del uso lindano, pero insisto que eso es solo por normativa ministerial, ¿ya? También existe el uso de la ivermectina en los casos muy graves. ¿A qué me refiero en los casos muy graves? Me refiero a los casos donde el niño se ha rascado tanto que se ha producido una herida en la piel y ha generado una enfermedad bacteriana, una patología, digamos. Yo no puedo administrar en este pelo permectrina porque le voy a hacer daño al menor, ¿ya? En ese caso se recomienda entonces el uso de ivermectina y el consumir ivermectina en dosis única por vía oral va a generar la parálisis de la gente y se le va a caer en el fondo el parásito y a la semana se vuelve a dar ivermectina y se caen entonces los huevos que habían eclosionado. Pero recordar que si el niño sigue teniendo contacto con otros niños, va a seguir contaminando o siendo contaminado. De hecho, la normativa internacional dice que si hay más de un 20% de población infectada en un lugar, se debe cerrar ese lugar, para que ustedes sepan. Aquí en Chile nadie lo hace, pero se debe hacer, ¿ya? Y vuelvo a repetir, es labor del personal de la salud el promover la erradicación del piojo a nivel de educación,
a nivel de limpieza capilar y a nivel, en el fondo, de aseguramiento. Es decir, que cuando van a los controles de salud los niños, ustedes deberían mínimamente observar el cabello del pequeño, ¿ya? Muchas veces se pasa por alto y por eso es que es difícil erradicarlo. Y finalmente mencionarles que las cosas que tuvieron contacto con los menores, porque obviamente el menor tuvo contacto con ropa, cuadernos, cosas, etcétera. No, cuadernos en realidad no, porque no se pueden lavar, pero ropa de cama, chaquetas, etcétera, debería ser lavado con malatión al 0,5%. Eso es para evitar, en el fondo, que quede algún huevo, algún parásito, etcétera. En general, aquí en Chile, para evitar el uso del malatión, se recomienda el hervir la ropa, ¿ya? Pero nuevamente es algo que nadie hace. Así que por eso también es más difícil todavía erradicar este piojito, los piojitos, ¿ya? Y les muestro algo que para mí me pareció súper interesante porque estuve buscando un paper para informarles y encontré que las benditos piojos habían generado resistencia a los piretroides. Los piretroides son estos, chicos, la permetrina, la ivermectina, etc. Bueno, lo que ustedes ven en rojo en Estados Unidos son países donde se encontró piojos con resistencia a los piretroides. Es decir, que por mucho que uno los trate con estos champús para antipiojicidas, los piojos se bañan en él, por así decirlo, no les importa. ¿Por qué es importante esta información? Porque significa que probablemente en unos cuantos años más, probablemente 10 o 15 años más, nos vamos a encontrar con una situación descontrolada en el tratamiento de los piojos debido a que no vamos a tener medicación para tratar a los pacientes, ¿ya? Lo encontré interesante. No hay información en Chile, obviamente, pero me gustaría que lo hubiera.